Comenzó su carrera criminal cuando tenía solo 7 años de edad, actuando con la frialdad y el sadismo de un consumado delincuente. Tiene el triste mérito de ser el primer asesino serial de Argentina y ser uno de los sociópatas más perversos de Sudamérica. Cayetano Santos Godino nació en Buenos Aires, Argentina, en 1896. Era hijo de inmigrantes italianos y fue su padre, Fiore Godino, un hombre alcohólico y sumamente violento, el primer ser que despertó en el muchacho sentimientos de odio y rencor. Desde los 5 años comenzó a ir al colegio, pero fue expulsado de varios por su comportamiento rebelde. El pequeño prefería vagar por las calles y descampados e iniciarse en la delincuencia. A esa tierna edad ya torturaba animales como aves, gatos o perros y se quedaba observándolos mientras agonizaban. Fue también por esta época que empezó a tener gran fascinación por el fuego. A los 7 años cometió su primer acto violento cuando con engaño se llevó a un niño de casi 2 años a un terreno baldío e intentó arrojarlo sobre un montón de espinas. Por fortuna fue descubierto por un policía que pasaba por ahí y ambos niños fueron llevados a la comisaría. Su primer crimen fue en 1906, cuando tenía 9 años. Con engaños se llevó a María Rosa Feist, de 3 años, donde intentó estrangularla y finalmente la enterró viva en una zanja que cubrió con restos de latas. Años después confesó su crimen a la policía, pero no se pudo hallar el cuerpo. Apodado el Petizo Orejudo, por ser pequeño para su edad y tener las orejas grandes, este niño ya era visto como un pequeño monstruo en el barrio por su gran agresividad. Sabía cómo escoger a sus víctimas, a las que atraía ofreciéndoles golosinas, y una vez a solas con ellos, soltaba su furia golpeándolos con piedras o trataba de estrangularlos y los torturaba sin misericordia, como hizo con un pequeño al que le quemó los párpados con un cigarrillo. Por eso sus padres lo entregaron a las autoridades. Cayetano también fue responsable de numerosos incendios en la zona. Decía que le gustaba ver cómo todos se desesperaban por apagar el fuego y cómo algunos bomberos salían heridos en el intento. A los 12 años fue enviado a un centro para menores problemáticos. Salió a los 16 mucho más endurecido y violento. ¿Qué, te moriste? Te moriste. Te moriste, te moriste. Incendió más lugares, mató a puñaladas a un caballo y cometió más ataques a niños. A esa edad perpetró sus 3 últimos crímenes. El primero contra un chico de 13 años que apareció golpeado, semidesnudo y estrangulado. Luego contra una niña de 5 años a la que le prendió fuego y que falleció tras 2 semanas de agonía. Y contra Gesualdo, un niño de 3 años a quien ató, estranguló e introdujo un clavo por la oreja para asegurarse de su muerte. Tras ser capturado, confesó sus 4 crímenes y decenas de intentos de homicidio frustrados. Fue recluido en un hospicio para delincuentes trastornados y años después en un penal en Tierra del Fuego, donde murió en 1944 por causas dudosas. El reporte decía hemorragia interna por una úlcera, pero se cree que fue golpeado por los presos luego de matar a un gato que era su mascota. No fue un asesino serial ni un desalmado torturador, pero fueron los fines de sus asesinatos los que estremecieron a una nación, influyendo a más de un escritor e inspirando cintas de terror. Ed Gein nació en Plainfield, Wisconsin, en 1906. Creció bajo los cuidados de Augusta, una fanática religiosa que mantuvo a su hijo alejado de otros niños y de la sociedad en general, para evitar que se convierta en un hombre pecaminoso. Era una mujer dura que castigaba severamente a su hijo. Pese a ello, ambos crearon un fuerte vínculo de enfermiza dependencia. A la muerte de Augusta, Jane quedó solo en un mundo que apenas comprendía y empezó a ganarse la vida haciendo arreglos y reparaciones caseras. Por ser muy meticuloso y cumplidor, se ganó una buena reputación en el pueblo, que lo veía como un hombre trabajador, aunque algo extraño. El 8 de diciembre de 1954, alguien entró a la taberna de los Hogan y asesinó a Mary, la propietaria. Lo extraño fue que había marcas de sangre en el lugar, pero el cuerpo no se encontraba y tampoco se habían robado nada. La policía indagó un tiempo, pero no se encontraron mayores datos. 3 años después, en noviembre del 57, ocurrió un crimen similar en la ferretería del pueblo. Su dueña, Bernice Warden, había recibido una bala con un rifle, pero su cuerpo tampoco se hallaba en el lugar.
Solo se encontraron rastros de sangre que salían a la calle y huellas de llantas de auto. Pero en esta ocasión la policía tenía un dato. En el cuaderno de contabilidad el nombre de Ed Gein figuraba como el último cliente. Inmediatamente el sospechoso fue arrestado, mientras el sheriff y otro policía se dirigieron a su granja para revisarla. Lo que encontraron allí nunca lo podrán olvidar. Ya desde afuera, el lugar despedía un olor nauseabundo y había una gran cantidad de moscas. Al entrar encontraron el cuerpo de Bernice colgado de los tobillos. Había sido decapitado y abierto por el torso. La casa presentaba un aspecto deplorable, lleno de basura, excremento y restos de vísceras humanas. En una habitación encontraron mucho material pornográfico y libros de anatomía. Pero lo que más les sorprendió fue la decoración del lugar. Numerosos cráneos partidos en dos eran usados como vasijas. Muchos muebles estaban hechos con huesos humanos y había lámparas, mangos de cuchillos y hasta un chaleco hechos con piel humana. En otra habitación encontraron la cabeza de Bernice rodeada de máscaras hechas con piel y cabellos también humanos. La única habitación a la que no había acceso era el cuarto de la mamá de Jane, que había sido tapiado. Cuando interrogaron a Jane, este confesó los crímenes de las dos mujeres y contó sus macabras intenciones. Quería fabricarse un cuerpo de mujer con la piel de sus víctimas, ya que había descubierto que era homosexual. Asimismo, el inusual decorado de su casa lo obtuvo de profanar varias tumbas del cementerio de Plainfield, y su intención era abrir un día un museo en el lugar. Jane fue declarado enfermo mental y murió en 1984 en una institución psiquiátrica. Su historia inspiró a los personajes de Buffalo Bill del libro El silencio de los inocentes y el de Norman Bates de Psicosis, e inspiró a Tom Hooper a escribir el guión de La masacre de Texas. Vamos a la publicidad y regresamos con la recta final del programa, con las historias del médico nazi Joseph Mengele, el caníbal de Brooklyn, y además con la legendaria historia de Jack el Destripador. Nuestros mejores recuerdos en una pequeña lista. Ya estamos en la recta final del programa y en el número 2 de esta lista, el caníbal de Brooklyn, y además en el plus, Jack el Destripador. Su apariencia apacible era el disfraz perfecto para engañar a sus víctimas. Nadie podía imaginar que en realidad se trataba de una de las mentes más enfermas de principios del siglo XX. El caníbal de Brooklyn, o el abuelo asesino, fueron algunos de los sobrenombres con los que fue llamado Albert Fish, un siniestro personaje con peculiares gustos culinarios. Fish nació en 1870 en Washington, D.C., en Estados Unidos. Su padre murió cuando tenía 5 años y su madre, al no poder mantenerlo, lo envió a un orfanato. En este lugar fue azotado y golpeado con frecuencia, pero al pequeño Albert, en vez de disgustarle los golpes, disfrutaba con ellos y esperaba con ansias ser castigado. Este gusto por el dolor físico fue en aumento a medida que crecía y exploraba diferentes formas de suministrárselo. Solía autoflagelarse con látigos de cuero, con espinosos tallos de rosas, introduciéndose agujas y alfileres en los genitales y debajo de las uñas, y otras aberraciones imposibles de describir. Ya desde los 12 años mantuvo relaciones homosexuales y a los 20 empezó a ejercer la prostitución. Con un historial de por lo menos 7 parientes cercanos con trastornos mentales, Fish sufría también de alucinaciones y de voces que le hablaban y le ordenaban castigarse y castigar. Es así que cometió crímenes sexuales contra niños y adolescentes. Pero fue una escalofriante invitación de un amigo marino el punto de quiebre para su nueva y pervertida afición, el placer de comer carne humana. Su amigo la había probado en China, en donde en tiempos de hambruna los niños eran vendidos para servir de alimento a otros, siendo los glutos la parte más preciada y más cara. Introducido en este horrendo placer, Fish planeó conseguir su primera presa. En 1927 secuestró a un niño de 4 años llamado Billy Gaffney, a quien golpeó por varios días para que su carne se vuelva tierna, y aún vivo cercenó varias partes de su cuerpo. Ya muerto lo cortó en pedazos y se lo comió durante varios días. Su segunda víctima fue Grace Butt, una niña a la que conoció cuando planeaba comerse a un muchacho que solicitaba empleo en un periódico. Lo visitó en casa de su madre ofreciéndole trabajo y fue presentado a toda la familia.
Al conocer a la pequeña Grace de 10 años, decidió cambiar de presa y con engaños logró llevársela. Sus conocidos nunca más la volvieron a ver. Seis años después, el propio Albert Fish envió una carta a la señora Budd, en donde con lujo de detalles y sin el más mínimo remordimiento, le contó cómo mató, seccionó, cocinó y devoró a su pequeña hija. La carta entregada a la policía venía dentro de un sobre con unas siglas. Luego de varias pistas, Fish fue capturado cuando iba a recoger un sobre con un dinero enviado por su hijo. Aunque trató de defenderse, fue detenido y finalmente confesó 3 crímenes y admitió haber violado por lo menos a 100 personas, mayormente niños menores de 6 años. Entre los asistentes al juicio estaba su hijastra, que contó cómo su padrastro la instaba, como a sus hermanos, a golpearlo con un palo con clavos y a realizar juegos que involucraban masoquismo. Albert Fish fue enviado a la cárcel de Sing Sing y sentenciado a morir en la silla eléctrica, pena que le alegró al pensar que el único placer que aún no había experimentado era el de su propia muerte. Es el asesino en serie más famoso de la historia y una de las más astutas mentes criminales convertida en leyenda. Inspirador de libros, canciones, películas y piezas artísticas, Jack el Destripador es aún hoy uno de los más grandes enigmas sin resolver que horrorizó a una ciudad y se burló de las autoridades, que nunca lograron descubrirlo. Son muchos los crímenes que se le han atribuido y muchos más los que aseguran haber descubierto su identidad. Lo cierto es que nadie sabe quién fue Jack el Destripador ni qué tan cerca se estuvo de capturarlo. El sobrenombre provino de una carta enviada a la Agencia Estatal de Noticias, en donde un hombre que firmaba como Jack el Destripador se atribuía la autoría de los asesinatos cometidos contra varias prostitutas. Al ser difundida, todos comenzaron a llamarlo así. La historia criminal de este asesino serial se ubica en la Inglaterra del siglo XIX, específicamente en Whitechapel, al este de Londres. En esta parte de la ciudad se concentraron muchos inmigrantes pobres, sobre todo irlandeses y judíos. La sobrepoblación trajo consigo falta de trabajo, pobreza y hambre, obligando a muchas mujeres a prostituirse. A partir de 1888, la violencia en la ciudad llegó a su máximo nivel con los crímenes contra estas mujeres. Pese a que se cometieron cerca de una docena de homicidios, la policía solo tomó en cuenta 5 de ellos debido a su similitud. Los crímenes tenían en común el corte de la garganta y del abdomen, el desgarro de vísceras y la extracción de partes internas como el útero, el riñón o el corazón de las víctimas. Aunque ningún homicidio era idéntico, la similitud de disecciones, ciertas fechas y maneras de dejar los cuerpos demostraban que habían sido realizados por el mismo asesino. Cuando el terror cundió en la ciudad, muchas cartas llegaron a la policía. Algunas señalaban al presunto asesino y otras contenían poemas, amenazas y notas jactándose de cómo cometían los crímenes. Si bien algunas parecían ser del verdadero homicida, los datos falsos y las numerosas publicaciones de los medios, buscando hacer más grande el hecho para hacer noticia, entorpecieron las investigaciones, convirtiéndose en la burla de la población. Tras la muerte de Mary Jane Kelly el 9 de noviembre del 88, se cree que Jack el Destripador dejó de actuar. Aunque hubo otras prostitutas asesinadas posteriormente, no se repitió el modus operandi trazado por la policía. Nunca se pudo saber si el asesino era blanco, moreno, de clase alta o pobre, ni cuál era el motivo de sus crímenes o por qué dejó de cometerlos. Los libros e internet están llenos de teorías que aseguran saber quién fue el famoso asesino en serie, y los que se han atrevido a realizar un perfil de él lo señalan como inteligente, astuto, hipersexual, solitario y tal vez melancólico. Lo cierto es que las miles de teorías, estudios e hipótesis han permitido que la leyenda de Jack el Destripador siga viva, a pesar de los años. Vamos al último corte del programa y regresamos con el número 1 de esta lista: las mentes criminales más retorcidas de la historia.
estamos en el último bloque del programa y en el número 1 de esta lista. Las mentes criminales más retorcidas de la historia. El caso del médico nazi Joseph Mengele. Adelante. Tenía el poder de decidir quién moría y quién vivía, e hizo de los niños sus conejillos de indias para realizar los más sádicos y terribles experimentos. Joseph Mengele ha pasado a la historia con el sobrenombre de El Ángel de la Muerte, pues dejó tras su paso una estela de sangre y dolor sin el menor remordimiento. Nacido en Baviera, Alemania, en 1911, Mengele fue un médico y antropólogo obsesionado con la investigación con gemelos. Era antisemita y miembro del partido nazi. Tras varios años sirviendo en el frente durante la Segunda Guerra Mundial, resultó herido, por lo que fue enviado al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, en donde fue nombrado médico. Mengele no quiso ser médico para curar, su interés estaba en la investigación. Una de sus funciones era pararse frente a los vagones de prisioneros judíos y separar a mujeres embarazadas, niños, ancianos y enfermos de los que podían servir para realizar trabajos duros. Los del primer grupo eran enviados a las cámaras de gas, aunque a veces los bebés muchas veces servían como combustible en los hornos, y las mujeres gestantes eran separadas de los recién nacidos para que no les dieran pecho, mientras controlaba cuánto tiempo se tardaban los pequeños en morir de inanición, es decir, sin comer. Mengele tenía una fascinación científica por los gemelos, experimentando con ellos en busca de la proliferación de la raza aria, a la que los nazis llamaban raza pura. Su fin era encontrar la manera de asegurar que las mujeres arias tengan gemelos rubios de ojos azules para repoblar el mundo. Para sus retorcidos ideales, utilizó a todas las parejas de niños gemelos judíos del campo de concentración, utilizando con estos los métodos más crueles y extraños. Los gemelos eran separados del resto de la población, tatuados con un número y llevados a un lugar especial. Diariamente asistían al laboratorio en donde se les extraía sangre. Se experimentaba haciendo transfusiones entre hermanos y según un registro que hizo crearse a meses mediante la unión de venas. La operación fracasó y los niños murieron de infección. Otro de sus estudios consistió en la intención de cambiar el color de ojos de sus pacientes a azules, mediante la inyección de sustancias químicas causándoles severas infecciones o ceguera. Además, solía inyectar enfermedades como tifus o tuberculosis y realizaba cirugías sin anestesia, extirpación de órganos, castraciones, amputaciones y hasta intentó por vía química cambiar también el color de pelo a rubio mediante la aplicación de dolorosas inyecciones subcutáneas. Finalmente los niños quedaban con graves secuelas, morían o los asesinaban para seguir estudiándolos mediante autopsias. Durante la posguerra, Mengele huyó a Argentina y a Brasil. Lo curioso es que muy cerca de donde vivió se encuentra el municipio Cándido Godoy, lugar conocido por tener la mayor población de gemelos en el mundo, la mayoría de ellos rubios y de ojos azules. Se sabe que Mengele siguió estudiando embarazadas, sacándoles muestras de sangre, pero no se ha podido comprobar si es que por él es que hay tantos gemelos en ese pueblo brasileño. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si no vio parte de este programa o quiere ver los anteriores, puede entrar a www.tutv.tv. Nos vemos el próximo.